A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Yo uso la mascarilla. Yo te pido que uses la mascarilla. Es indispensable. Es un seguro de vida. No hay que abandonar la mascarilla y todos los hábitos que nos han sugerido los médicos, aquellos que están en todos los protocolos, estudios y análisis de biodiversidad, de bioseguridad. Usar la mascarilla es, vuelvo y repito, un seguro de vida para tu familia, para tus amigos, para tus colaboradores. No es cuestión de tenerle miedo a esta pandemia, es cuestión de actuar como para que no nos afecte la pandemia, Dios mediante. Este momento en redes sociales, en los noticieros, en editoriales, en reportajes, en columnas, en una serie de herramientas periodísticas se ha puesto en escena un tema: la reforma a la Ley de Educación última que hace la Asamblea Nacional, que hacen los asambleístas. Y claro, ¿cómo no ha de ser de alivio una noticia cuando a alguien le suben el sueldo o le hacen un ajuste en favor de su sueldo, un ajuste hacia arriba? Todo el mundo celebra. Todo el mundo siente felicidad, en algunos casos infinita, porque pueden resolver temas, porque un poco se le reduce el esfuerzo en pagar cuotas de algún artefacto que adquirieron para bienestar y comodidad de su núcleo familiar. Una noticia de esas es extraordinaria. No creo que existan muchas personas que no den gracias a Dios cuando le suben el sueldo. Es decir, ese es un tema tan sagrado que jugar con eso es realmente una ruindad. Yo quiero de alguna manera tratar de explicarme en lo que he visto, en lo que escucho sobre este tema en las últimas horas. Escuché a los legisladores, leí en sus cuentas de Twitter, en sus cuentas de Facebook, de Instagram, en todas las herramientas tecnológicas, decir: hemos logrado, lo logramos para ustedes. Sí, un poquito petulante, ¿no? Lo logramos para ustedes. Y en estos momentos hemos escuchado que algunos funcionarios de este gobierno, yo no escuchaba a nadie del gobierno que en pocos días más entra en funciones, pero funcionarios de este gobierno, particularmente el área fiscal, quienes manejan el área fiscal, es decir, finanzas, nos hablan del costo de este ajuste salarial, que vuelvo y repito, es lo más justo. Nunca a nadie se le va a ocurrir decir por sueldos inmensos que tengan, no, recórtenme, me están pagando de más, en demasía. No. Y peor a personas que ganan sueldos del sueldo básico y un poco más. No, siempre van a necesitar.
los problemas y las necesidades crecen, la familia crece y necesitan más recursos. Y este momento como que se va a iniciar una discusión, y lo que quisiera en términos personales, perdónenme eso de hablar en primera persona, que no afecte al nuevo gobierno por los montos, que el costo es más o menos de $1,000 millones con el que tienen que contar para pagar, no un sueldo, no, como esa oferta de campaña que decían, vamos a pagarles una cantidad de dinero, vamos a entregarles para que resuelvan sus deudas. Bueno, ahí está el resultado, pues no. Cierto es que muchos debieron haber creído, por desgracia, pero por suerte eso no pasó. No, aquí se trata de un alza salarial que tiene que ver con una obligación permanente. Yo no conozco en detalle, pero en detalle porque incluso ya he escuchado a un legislador, pronto ex legislador, decir que el Ministerio de Finanzas o el funcionario del Ministerio de Finanzas en la época les dijo que eso tendría un costo de $550 millones. Y hoy se discute como que al parecer ese costo o esa necesidad, no hablemos de costo, esa necesidad fiscal es como alrededor de $1,000 millones. ¿Cómo quisiera o cómo se me ocurre enfocar el tema en principio? Un legislador para votar por la aprobación, para discutir sobre un tema, para presentar un proyecto en ese sentido, debería por ley bajo premisas de advertencia decir, a ver, yo creo que los ingenieros civiles deben tener como salario mínimo en el sector público tal cantidad de dinero. ¿Está bien? Ya, perfecto. Pero el mismo mentalizador de esa idea que puede ser repleta de felicidad, para ponerlo de alguna manera, debería decir, los ingresos fiscales son de tanto y por tales y tales circunstancias. Por petróleo, por impuestos, por impuestos a la salida de capitales, que el presidente electo dijo que lo va a eliminar, cosa que es de aplaudir, porque tenemos un problema menos con el sector externo, donde necesitamos que nos vean con buenos ojos para venir al Ecuador a invertir y para generar empleo. ¿De dónde más podemos sacar? Ya dije de impuestos, del IVA, ¿no? Entonces, esos impuestos en los últimos 12 meses, en el último año, comparando año con año, marzo 2020, marzo 2021, esa es la comparación real como los analistas observan el comportamiento de la actividad productiva. A ver, para resolver el ingreso, subir el salario a un sector, lo ideal sería a todos, pero ojalá a todos, porque incluso puede decir alguien, ¿por qué a ellos sí y a mí no? A todos. Comportamiento salarial demanda, y claro, hay por supuesto, no hay equidad entre unos y otros, pero bueno, esos son temas que seguramente la sociedad algún día los alcance a resolver. Muy bien, ¿qué cuesta este alza salarial, o su monto, mejor dicho, es de tanto? El costo cuesta más o menos, están en el argot popular, en el día a día. Entonces, ¿de qué sector de ingresos, o mejor dicho, cuál ha sido el comportamiento de los ingresos como para que no sea una ley, no que cause problemas, no, inviable, que no se pueda cumplir, que grave, esté escrito en la ley? Entonces, ustedes sabrán de dónde sacan. Muy bien, pues, vamos a quitarles a los
al sector, a los médicos, por Dios, ni pensar, hay que pagarles más. Mientras más pronto, mejor se pueda resolver salarios para los médicos que estén a la altura de lo que significa ofrendar su vida, poniéndose en riesgo en la primera línea del peligro, los médicos. Ojalá nunca exista un médico con contrato temporal. No, que tengan estabilidad. Pero por favor, pues, ¿a qué sector? Vamos a bajar el volumen de su masa de gastos salarial, de compra de equipos, de compra de motobombas, de los bomberos. Si tenemos problemas, por ejemplo, como de repente se escucha, en la zona protegida de tal parte hay un incendio forestal. ¿Cómo que es protegida y hay un incendio? Sí, pues, para que una zona protegida finalmente se produzca un incendio, quiere decir que fueron arrasando hasta con los que protegen, pues. No, se enteran luego, por las llamas, por el humo, y asisten en primera fila los bomberos a apagar el incendio. ¿Pero a qué sector le vamos a quitar entonces? Se les va a quitar a la tropa del ejército, o a los oficiales del ejército, a los capitanes, o a los cabos. Hay que ver eso. Veo la discusión transformándose en un problema político, porque claro, los maestros van a reclamar, con justo derecho, van a reclamar, les hicieron la ley, hay que cumplir. ¿Y a quién le van a quitar? ¿A quiénes les van a disminuir el salario? ¿O de qué sector van a hacer una reducción? A ver, ¿van a disminuir el monto para la obra pública? ¿Qué van a dejar de hacer? ¿Las cunetas en una carretera? ¿Qué van a dejar de hacer? Los muros de contención luego de un deslave que no advirtieron que la montaña se iba a deslizar porque no había una reforestación capaz que haga un tejido con sus raíces los árboles y sostenga el bordo. Me estoy explicando, por lo menos pretendo. ¿Cómo van a hacer? Este podría ser un tema de futuro bien importante. Podría ser, y ojalá lo discutan. Ojalá lo discutan. Aquel legislador que en el análisis de un proyecto de ley, que en los considerandos que lo asisten y le asisten para resolver levantar la mano por una norma, no tenga una fidedigno análisis de los ingresos y que pese a eso tome una decisión, es responsable. Pero habrá que responsabilizarlo de alguna manera. Yo digo, y bueno, pues esto es para los expertos en el estudio del derecho, en la doctrina misma. Digo yo, si alguien infringe una ley escrita, hay toda una nomenclatura que le dice, por infractor tienes tales y tales y tales y tales cosas con las que tienes que reparar, hasta con prisión. Claro, si alguien atropella sin tomar en cuenta y observar la pericia con la que debe conducir su vehículo, pues tiene que irse a la cárcel y tiene que estar en la cárcel. Y yo me pregunto, ¿y si alguien hace una ley que no puede ser cumplida porque finalmente no existe el dinero y han ilusionado a un grupo de gente? ¿Será que también hay que sancionarlo? Yo creo que sí. Pero por supuesto, pues, también hacen ley para protegerse, pero lo hemos visto, pues. Lo hemos visto con la discrecionalidad del manejo de las medidas sustitutivas y cosas por el estilo. Sí, si hacen ley para beneficiarse, es un infractor, pues. Si hacen ley que no se pueda cumplir, es un infractor, pues.
¿Qué tal? Alguna vez puse este ejemplo y lo voy a repetir. ¿Qué tal que se le ocurre a un legislador resolver que para evitar los accidentes por exceso de velocidad, los vehículos tienen que circular de retro? Es decir, R, de retro. No es posible, ¿no? No es posible. Así que temo, y voy a tratar de con prolijidad buscar en las cuentas de Twitter, pese a que está de moda, eliminar el Twitter. Yo he eliminado Twitter, por ejemplo, cuando se me fue una falta, cuando por desgracia cometí un error ortográfico, cuando me falta una letra en una palabra. Por supuesto, se lo elimina. Sí, pero hay gente que elimina lo que dijo, el concepto. O sea, no quiere que no quiere que le adviertan su incoherencia respecto de su comportamiento post o antes de. Así que me duele mucho el que este instante exista ya un ambiente donde los maestros están escuchando que discuten, que no hay dinero para el ajuste. Qué cosa más insolente y grave. Lo digo porque conozco el sector. ¿Por qué? Porque soy hijo de una maestra, pues. Porque en mi familia hay, no puedo citar 1000 maestros familiares, porque se me van a resentir seguramente los 4000. Cualquier cantidad de maestros familiares por las diferentes vías, aparte de los amigos maestros, aparte de mis propios maestros, pues. Bueno, hasta hijos tengo maestros, pues. Entonces, este es un sector sensible y respetable que ojalá la premisa que estoy intentando quede hasta en una equivocación de mi parte, que la asumiría y la explicaría con gusto. Pido disculpas porque me equivoqué, pero si eso no es así, me comprometo en este programa y en todo lo que pueda hacer dentro de mi vida de actor, de Twitter también, de Instagram también, de Facebook también, de este tema, ponerlo en primera línea, a efecto que las personas que resolvieron esto, si lo hicieron por acción, por omisión o por lo que sea, por lo menos queden descubiertas. Este es un tema muy, muy, muy sensible. Parecería que era un imposible, para cambiar de tema, el que en el Ecuador vivamos una transición sin contratiempos, sin exceso de declaraciones y de ilusiones. La transición del año 2017 la recuerdo como ser este momento. No se me olvida la mesa. No se me olvida el volumen del libro. No con la mirada al candidato triunfador, no, con la mirada a la cámara. Aquí está el informe de los 10 años. Lo único que tienes que hacer es leerlo y seguir, porque todo queda perfectamente planificado, sustentado, financiado, etc. Qué farsa más espectacularmente abusiva con la patria que tuvo el señor que vive en Bélgica y que está, bueno, yo no sé si vive, pues, porque vivir es vivir la vida, despertarse y a lo mejor estimularse con ese canto de Facundo Cabral. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, con optimismo, con el brillo del sol y esperando el atardecer para ver la luna. Pero digo, el Señor dijo eso y le puso el volumen, el voluminoso libro, que por el volumen era espectacular según él, y además usó esta especie de oración fúnebre
queda la mesa tendida. Claro, tendida de dolor, tendida de angustia, con una serie de problemas, con gente que en esa mesa tendida no se la había tomado en cuenta para pagarles los servicios que hicieron por el Estado, con proveedores del Estado que perdieron y hasta perdieron la vida, muchos de sus parientes, con la alegoría de los teatros como el Teatro de Loja, que hasta hoy no pagan a los proveedores, a quienes dieron servicios, a quienes se endeudaron para comprar material y hacer los acabados. Esa era la mesa tendida. Pero bueno, todo pasa. Eso ya pasó. Ya el Ecuador incluso les pasó la factura. Porque, caramba, qué elección. Los que no inventaron nada. Ese es un viejo cliché. La larga noche neoliberal. Ese es un viejo cliché. Lo de la larga noche. Tanta gente ha escrito de la noche infinita, interminable, de la noche oscura, del silencio de la noche. Todo el mundo, la larga noche neoliberal. Qué cosa más cursi, del tamaño de ellos mismos. Entonces, qué duro no será para esta gente encontrarse con que el Ecuador resolvió ir exactamente en contravía. Es casi como que le explote en la cara una bomba. Sí, pero una bomba no como para eliminarlo, sino una bomba que le pinte la cara. No diga, ¿ya ves? Ya ves que no conseguiste nada. Ya ves que lo único que te sirvió el poder fue para arrinconar a los que identificabas como tus opositores. Los medios de comunicación, los periodistas. Los escogieron como sparring, porque les hicieron ley, los perseguían, los metieron presos. Valdivieso no avanzó al llegar a una prisión. Murió a manos de los asesinos, y que ojalá eso nunca quede en la impunidad, tarde o temprano. Entonces, ¿qué elección de la gente? Y en algunos sectores con quienes ellos creían haber llegado a ser una especie de protectores y tutores, les dieron, pero como dice la gente, 14 y la batida. Me decían, no conozco exactamente la cifra, que en Guamote, donde provocó un incidente ese alcalde embotado. Digo embotado porque es el atuendo que usa cuando por ahí intenta algo sobre las torres de Nueva York. Me dicen que fue 3-1 el triunfo del señor Lasso versus Arauz. ¿Qué es eso? Una lección, pero infinita, monumental. A lo que venía y a lo que quería decir. Estamos frente a una transición ordenada, donde primero los ciudadanos que se sientan en una mesa respetan al televidente, al oyente, a la gente que ve la prensa, y en forma civilizada le dice el presidente saliente al presidente entrante: este es el país, estas son las circunstancias, mi equipo de gobierno está a las órdenes por cualquier inquietud. Y el otro, por supuesto, le responde más o menos en los mismos términos. Y claro, el país como que veía que eso no era posible. ¿Se imaginan ustedes a estas horas cuando... Yo no creo que se atreva venir de Bélgica a Pasto, como el presidente Blasco Ibarra en 1945 vino de Santiago de Chile a Pasto.
caminó hasta, se movilizó en un vehículo seguramente de Pasto a Ipiales y de Ipiales al puente Rumichaca, y desde ahí sí caminó hasta el centro de Tulcán, y desde ahí sí la caravana fue impresionante hasta la Plaza Grande en la ciudad de Quito, y pasó lo que pasó. Pues ya no necesitaría un poquito más de tiempo para hablar de eso, que además me fascina de ver la reacción de los pueblos. Como también hay reacciones súper equivocadas. Pero esa es la vida, y tampoco es que yo me creo con el derecho de calificar las buenas y las malas. Pero imaginemos por unos minutos como para... ¿Cuál es el propósito seguramente? Si es que es un propósito de mi parte, porque yo trato de decir y dar un punto de vista. Pero si desde el subconsciente me sale un propósito, puede ser que esté pensando en que es bueno advertirlo, imaginarlo como para realmente cada vez alejarlo, y que quede en la lejanía, en la distancia, en el silencio y en el olvido. Eso sería lo espectacular. Pero este instante, a estas alturas, con la proclamación como se ha dado hace pocas horas, seguramente podría decir, el que vive lejano, si es que vive, porque hay gente que no vive, sino que solo existe para destilar lo único que produce. Entonces, como ofrecieron y decían, no habrá piedra que logre encubrirlos ni rincón en el mundo donde puedan esconderse. Bueno, pues es de suponer que estaría sitiada la Plaza Grande para evitar que salga el presidente Moreno y que pueda irse a su casa. No, pues es lógico, desde el punto de vista y desde la imbecilidad monumental, que las llamadas a los periodistas, a los canales, estarían en este momento, te quedan pocas horas, vamos a la cuenta regresiva, faltan tantos días, tantas horas, tantos minutos y tantos segundos. Eso se proponían, y eso el pueblo ecuatoriano, supongo nomás, que identificó como para ejercer su voto, que es una herramienta espectacular. El señor Correa hace un video sentado, sosegado, aparentemente. No conocemos el instante antes de ni el instante después de. No lo conocemos. Pero aparentemente, sosegado. Dice que no es tan mala persona el señor Lasso, según él. Quiero preguntarme, ¿y cómo es pues que cuando incautó los canales lo dedicó exclusivamente a atacar en forma infame de mañana, tarde y noche? Endilgarle el feriado bancario, el robo, el asalto, la gente que por desgracia salió, etcétera, etcétera. No pararon un día. Y como así es la vida, pese a ese asedio permanente, les ganó las elecciones. Así que me van a permitir el yo no te creo, ni con una estampa en la mano del santo al que todos creen que hace más milagros en la existencia de la vida. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.